bien. Vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy, de huella de carbono. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos desde Gaia compartiendo con ustedes este espacio cada semana, aprovechando como este tiempo para aprender nuevos temas y compartir con ustedes nuestro conocimiento. Mi nombre es Carlos Naranjo, soy el director de conocimiento en Gaia y hoy estaré con ustedes en este webinar. Recuerden, las preguntas nos las pueden dejar en el chat y al final las iremos respondiendo. Hoy el enfoque de nuestro webinar va a estar muy centrado en las personas. La semana pasada estuvimos en un webinar muy interesante con una muy buena asistencia también, así como el día de hoy, hablando de introducción al cambio climático. Quedamos como antojados en varios temas y la idea es que vamos a hacer una segunda versión de este webinar de introducción al cambio climático con otra información muy interesante para ustedes. Un poco de lo que vimos o de lo que implica la huella de carbono está relacionada con el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso por el cual la radiación de la atmósfera calienta la superficie del planeta a una temperatura superior a la nuestra. O sea, la energía que nos llega del sol golpea sobre la troposfera, golpea sobre los glaciares, sobre los polos y demás y se refleja hacia el espacio. Esa energía queda atrapada, como pasa en los invernaderos, y hace que tengamos una temperatura. Entonces, según esto, ¿ustedes qué piensan? ¿El efecto invernadero es bueno o es malo? Cuando miramos dentro del ejercicio, lo que plantean los científicos es que si nosotros no tuviéramos esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura de nuestro planeta sería de menos 18 grados, o sea, viviríamos en un hielo. Entonces, finalmente, el efecto invernadero está bien para el planeta, hace parte del equilibrio del planeta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que venimos excediendo esa concentración de gases de efecto invernadero por causa de la quema de combustibles fósiles, la agricultura y otros que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos entonces de huella de carbono es importante entender esto, que el exceso de gases de efecto invernadero son los que están causando el incremento de la temperatura terrestre global. A hoy, la temperatura del planeta está en más de 1 grado centígrado superior a la temperatura promedio del equilibrio. La temperatura promedio del planeta es 15 grados. O sea que hoy estamos a 16,1 grados. Y hay unos gases, que son los gases de efecto invernadero, que hacen parte de esos gases que en la atmósfera tienen un aumento o que pueden ser, que atrapan la energía o atrapan el calor. O sea, invernadero como tal. Cuando hablamos de esto, el dióxido de carbono se considera uno de los principales gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono hace parte de la quema o de la combustión, quema de combustibles, como el carbón, como el gas natural, como el diésel, como la gasolina. Hay otro gas, o sea, lo vamos a ver en los vehículos, en las fábricas que utilizan combustibles, lo vamos a ver cuando hay quemas forestales o incendios forestales. El metano es otro gas de efecto invernadero. ¿Dónde se produce el metano? En la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, en los rellenos sanitarios, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua que tienen materia orgánica también se va a producir metano. Y también la fermentación entérica, en la ganadería. Cuando yo estoy pensando en huella de carbono, pues por supuesto vamos a cuantificar cuánto estamos emitiendo de cada gas. Y dentro del ejercicio, cada kilogramo de gas metano que se libera a la atmósfera tiene un potencial de calentamiento superior al CO2. ¿Cuánto más? Es 28 veces más, o sea, puede atrapar hasta 28 veces más calor que el dióxido de carbono, que es el gas de referencia. Dentro de estos gases, otro de los gases importantes en términos del cálculo de la huella de carbono, el óxido nitroso es un gas que se da en algunos procesos como el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura pueden liberar óxido nitroso. Como ven acá, ese gas tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el metano y mucho mayor que el dióxido de carbono, que es 265. Entonces, por eso cuando miramos los inventarios de los países o la huella de carbono de las personas, también hay una emisión de ese gas, porque pues, consumimos alimentos.
El consumo de alimentos en el uso de fertilizantes nitrogenados libera óxido nitroso. Dentro de los gases de efecto invernadero también están los refrigerantes. Los gases refrigerantes tienen dos impactos ambientales. Uno relacionado con el agotamiento de la capa de ozono o el agujero de la capa de ozono, y otro relacionado con el efecto invernadero. No todos. Ya hay algunos refrigerantes que tienen muy bajo impacto en carbono. Los nuevos neveras o refrigeradores, aires acondicionados ya están utilizando gases refrigerantes de bajo impacto en carbono, que es el ciclobutano, ya que tiene un potencial de calentamiento de 4, o sea que es muy, muy bajito. Otro de los gases es el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es un gas que sirve como interruptor del arco eléctrico en las subestaciones de energía eléctrica. Por la diferencia que hay de tensión en los puntos, podría darse un salto a un arco eléctrico. Y gracias a que se tiene ese gas encapsulado, se evita el arco. Él está como un respaldo. Otro gas que se utiliza, estos que les estoy nombrando son los principales, es el trifluoruro de nitrógeno, que es un gas que se utiliza en la industria de la producción de pantallas de cristal líquido. Esto nos da la primera parte para uno poder entender qué pasaría en términos de huella, o sea, cómo sería la huella de carbono de una persona. ¿Qué pasa en el mundo? Si nosotros miramos la huella de carbono a nivel global, en esta torta, hay un país que tiene el mayor nivel de emisiones a nivel global, y ese país es China. Y en segundo lugar, Estados Unidos. China y Estados Unidos suman alrededor del 40% de las emisiones globales. O sea, es bastante. Solo dos países equivalen al 40%. ¿Qué es la diferencia? China tiene 1.300 millones de habitantes y Estados Unidos 320 millones de habitantes. Luego van India, Rusia, Japón, Alemania, México, Corea, Reino Unido, Brasil, bueno, y el resto de países. Como ustedes ven acá, estos 10 países representan el 70% de las emisiones globales, o sea, es esta parte de la torta, hasta casi el 60-70% de las emisiones globales. Entonces, ¿qué es lo interesante? Acá, cuando miramos las emisiones de una persona en el mundo, la huella de carbono de una persona en promedio, según el Banco Mundial, está alrededor de las 5.5 toneladas de CO2. Ahora, ¿qué pasa? Cuando calculamos la huella de carbono, yo puedo calcular la huella de carbono, pues para una persona, la puedo calcular para un producto o la puedo calcular para una empresa. Hoy nos vamos a centrar en la huella de carbono de una persona. Si ustedes aprenden a calcular la huella de carbono de una persona, pues fácilmente entenderán cómo es el cálculo de la huella de carbono de una empresa, que será parte de otro de nuestros webinars. Y más adelante también les contaremos cómo se calcula la huella de carbono de un producto. Entonces, cuando hablamos de la huella de carbono de una persona, mis emisiones de gases de efecto invernadero pueden estar asociadas al uso del vehículo. Si tengo vehículo, auto o moto, pues, cuando un combustible, libero dióxido de carbono, metano y nitroso. Son tres gases que son producto de combustión. Cuando viajo en avión, pues el avión un combustible va a generar una huella. Consumir mis alimentos. Recuerden que el óxido nitroso era un producto de la agricultura, entonces de manera indirecta consumir alimentos también va a tener una huella. En términos de productos, también fabricar productos va a tener huella. ¿Por qué? Pues porque cada producto requiere energía, materiales, empaques y demás. Cuando hablamos de huella de producto, ya tiene un enfoque de toda la cadena de valor. Se llama enfoque de ciclo de vida. Entonces, para tener una huella de personas, yo necesitaría saber la huella de los productos. La huella de los productos corresponde a los impactos, por ejemplo, cuando hablo de un café, desde el cultivo, que en el cultivo yo requiero un tractor, el tractor quema combustibles, requiero fertilizantes y liberan óxido nitroso, yo requiero procesar el café, entonces voy a tener un proceso de lavado, beneficio, después voy a tener un tostado, un molido, que también requiere energía, entonces como requiere energía voy a quemar combustibles para su tostado molido y va a generar emisiones. Entonces yo lo que hago es llevar las emisiones que se den durante todo el ciclo de vida, incluyendo los transportes,
preparar el café que consume energía de la red, empacarlo y beber la taza de café hasta el final, todas esas emisiones, desde el cultivo, desde la preparación del suelo, la siembra y demás hasta el final, hacen parte de la huella de carbono del producto. Entonces esto requiere mucha información de proceso, pero que finalmente te ayuda a estimar esos impactos asociados a tu tacita de café. Ahorita vamos a ver cuánto es la huella de carbono de un tinto, por ejemplo, de un cafecito. Cuando la huella de carbono corporativa, hablamos pues, de unas emisiones directas, pues porque combustibles, cuando dentro de mi empresa tengo, por ejemplo, diésel para producir electricidad, no sé, en algunas instituciones financieras, respaldo en caso de de que haya un corte de energía, hay diésel o hay empresas que sí utilizan vapor y el vapor lo producen combustibles, pues quemar esos combustibles va a tener una emisión directa de gases de efecto invernadero. Además de eso, pues hay unas indirectas asociadas por el consumo de energía de la red. En términos del uso de electricidad, la electricidad en Colombia se produce por hidroeléctricas, pero también hay parte de la electricidad que consumimos que es generada por termoeléctricas. Entonces tenemos un promedio de emisión por cada kilovatio. Y puede haber otras actividades asociadas a la operación o a la fabricación de los productos, puede haber reacciones químicas, el desplazamiento de los empleados, los vuelos de negocios, transportar las materias primas o transportar los productos, hacen parte pues, de las actividades que pueden generar emisión. Entonces, estos son los tres tipos de huella que normalmente se incluyen o que se calculan. Vamos a ir un poco más a entender cómo es nuestra huella de carbono de persona. Entonces, ¿cómo se calcula la huella de carbono de una persona y cuánto puede ser el impacto, cuánto es en Colombia, si ustedes están altos o bajos? Cuando hablamos de huella de carbono de personas, esta gráfica la sacan de Hans Rosling, que es un demógrafo y estadista muy importante a nivel global, y muestra las emisiones totales que hay por regiones en el planeta. En este gráfico, incluso pues este gráfico es dinámico, ya se los muestro, muestra cómo son las emisiones asociadas a diferentes regiones. Y nos muestra cómo ha avanzado en el tiempo. Entonces, un segundo, expand. Tiene datos desde 1776 hasta casi 2000, creo que 2014, de cómo ha sido la huella de carbono en total de los diferentes países. Interesante, o sea, lo que estamos mirando es cómo a medida que los países van creciendo a nivel económico, en la quema de combustibles, en la generación de más ingresos por venta de productos o demás, también su huella de carbono va creciendo. Pero no solo eso, cuando miramos esta otra gráfica nos muestra cuáles son los impactos en huella de carbono por persona en diferentes regiones del planeta. Según estos datos estadísticos muestra que una persona en Qatar emite alrededor de 45 toneladas de CO2 por año. Miren que el dato que les contaba ahora del Banco Mundial habla de que en promedio una persona emite 5 toneladas, más o menos, 5 o 6. O sea que una persona en Qatar emite 9 veces más. Pues claro, el nivel de ingresos de una persona en Qatar es muy diferente al nivel de ingresos de una persona miremos una de las más bajas. Burundi, Somalia, pues que es menos de una tonelada de CO2, o sea, son 45 kilos de CO2, 44 kilos de CO2, o sea, miren las diferencias, estamos hablando de 10, 100, 10.000 veces menos huella de carbono. El nivel de ingresos que puede tener una persona en Qatar le permite tener un auto, motocicleta o dos, tres autos, motocicletas, yates, helicópteros y demás. Entonces, finalmente, el nivel de ingresos pues, va a aumentar el nivel de consumo y por ende las emisiones asociadas a su operación. Entonces, estos son de los países que más impacto tienen. Están Qatar, Trinidad, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Arabia Saudita, Luxemburgo, Estados Unidos, está por acá. Y si miramos, por ejemplo, China o Estados Unidos, vamos a ver, Israel, Malasia, China, es 7.4 toneladas. O sea, un chino emite la mitad que un americano. Y miremos Colombia. O sea, busquemos por acá, Colombia, Chile, 61, está más alto que Colombia. México, 3.87.
Cuba 3.05, Ecuador 2.76, creo que me pasé Colombia. Colombia es 1.76, más o menos estamos en el puesto 111. Muy bien. ¿Cómo se estima esto? Entonces vamos a ir un poco más al detalle de cómo se calcula esa huella de carbono de una persona. Entonces cuando miramos la torta de lo que pasa en términos de emisiones, ¿están viendo mi pantalla? No. Les comparto otra vez las dos gráficas que estábamos viendo de Gapminder, que me equivoqué. Entonces, tenemos dos gráficas. Esta, voy a mostrar primero, muestra las emisiones globales por país en términos de huella de carbono desde el año 1764 hasta ahora. Como les contaba, pues va aumentando, las bolitas van aumentando a medida que los países van creciendo en número de emisiones. Esta información sale desde Gapminder, que es una base de datos que acumula datos estadísticos de varias regiones del mundo. Si ustedes ven, por ejemplo, los países que más impacto tienen es China. China emite alrededor de 10.3 millones de toneladas de CO2, Estados Unidos 5.25, o sea, Estados Unidos emite la mitad de lo que emite China. Los Estados Unidos tiene 1.300 millones de habitantes. Ahora, cuando lo miro para personas, voy a expandir. Muy bien. Cuando lo miro para personas, tengo las emisiones asociadas por diferentes personas global. O sea, este ya me lo divide por el número de habitantes. El número de habitantes, Qatar, son 45.4 toneladas de CO2 por año. Mientras que el promedio global estamos hablando de 5, que dice el Banco Mundial. Cuando miro acá, el último, los países de menos impacto, son países muchos ubicados en África. Burundi, Somalia, que hablamos de 45 kilos de CO2, o sea, el otro es 45.000 kilos. Una persona en Burundi emite menos o tiene 1.000 veces menos huella de carbono. O sea, mil personas en Burundi emitirían lo mismo que una persona en Qatar. En Colombia, más o menos estamos hablando de 1.76 toneladas de CO2, somos el número 111, realmente nuestra huella es baja. Brasil, por ejemplo, es 2.59. Acá pueden encontrar muchos datos. A mí me gusta mucho esta plataforma, tiene muy buena información y además hace una graficación, pues una parte gráfica bien buena. Aquí lo muestra por regiones, yo lo puedo ver pues para América, para Asia, para Europa, para África, entonces bien interesante. Muy bien, ¿cómo llegamos a esto? Entonces hay varios, vamos a ir paso a paso, entendiendo cómo es esto. Un promedio de una persona que tiene un auto, consume carne, o sea, es carnívoro, carne de res, y otros, pues hicimos como estos son cálculos pues nuestros que empezamos a jugar, bueno, cómo sería la huella de carbono de una persona y demás. Si tiene vehículo y además es carnívoro, casi el 70% de su huella está asociado al uso del vehículo. Esto suponiendo que, pues, que recorre unos 14, 15.000 kilómetros por año, que es lo que normalmente se recorre en un automóvil para ir al trabajo, salir los fines de semana y demás, y emitiría un total de 6 toneladas de CO2 por año. El resto de actividades, los productos, el uso de energía, la ropa, la leche, la carne de pollo, pues van en menores porcentajes. Si, en cambio, no tuviéramos carro, si fuéramos personas que andamos en bus y comemos carne regularmente, pues casi todos los días comemos carne, se habla de que puede ser alrededor de unas 3 toneladas de CO2 por año. O sea, solamente bajarte del auto y andar en bus significaría 3 toneladas de CO2 por año. Y además,
Si andáramos en bus, fuéramos vegetarianos, ya nuestra huella baja mucho más, bajamos a 1 sola tonelada de CO2. Y ya cambia, o sea, la distribución de nuestra huella ya cambia, o sea, ya finalmente el impacto estaría asociado a la compra de productos, al uso de energía eléctrica en la red, de pronto a la ropa, tal vez leche, gas, huevitos, o sea, esto ya sería en cero. Estoy hablando de un vegetariano todavía no vegano, ¿cierto? Vegetariano. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces vamos un poco a entender cómo es la huella en cada una de las actividades. ¿Cómo funcionaría? Entonces, si yo hablo de la huella de mi vehículo, suponiendo que yo recorro 16.000 kilómetros por año y mi auto da unos 40 kilómetros por galón, normalmente un vehículo da entre 30 y 40 kilómetros por galón, los que tienen auto, entonces estaríamos hablando de unos 400 galones de gasolina por año. Hay unos factores, acá en Colombia los publica el Ministerio de Minas y Energía por medio de la UME, que es la Unidad de Planeación Energética, y habla de cuánto es la emisión por un galón de gasolina. Aquí incluso hay mezcla. Este que estamos tomando acá es sin mezcla, o sea, es como si fuera gasolina pura. Entonces, en este punto, cuando nosotros tomamos el valor de los galones por el factor de emisión, llegamos a la emisión total. O sea, el auto significaría un total de 3.5 toneladas de CO2, solamente el auto. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante en este ejercicio es entender qué tan eficiente es un auto. Hay varios datos que muestran de que las 100 unidades de energía que entran en nuestro vehículo, cuánto se gasta realmente moviéndolos. De las 100 unidades de energía, el 35% se va en el escape. Radiación, el 20% es en radiación en forma de calor, el 20% refrigerando todo el sistema y el 25% sería energía mecánica. Únicamente el 2% de la energía que va en nuestro vehículo sirve para movernos. ¿Qué significa eso? Si ustedes se gastan al mes 100.000 pesos en combustible, 2.000 pesos fueron realmente para moverlos a ustedes y los otros 98.000 los están perdiendo al ambiente. Y eso significa emisiones, contaminación y demás. ¿Qué es lo otro interesante en términos de sostenibilidad? ¿Cuánto puede valer un auto? Pues no solamente es el costo del vehículo, el crédito y demás, sino los costos de operación. O sea, son los costos estimados de operación anual de un vehículo. En combustible, comprar 400 galones pueden ser más o menos 3.600.000 a 9.000 pesos un galón. El vehículo se deprecia cada año alrededor de entre un 5 y un 10% anual. Entonces, si es un vehículo de 25, de 30 millones, pueden ser 2 millones que se deprecia anualmente. El seguro de robo y daño cuesta más o menos 1.7 millones, 1.5, 1.7, depende de la gama del vehículo. El cambio de aceite que se hace cada 5.000 kilómetros, son 250.000 pesos, por ahí 1.000.000. Si uno sale a un restaurante, a un centro comercial y se gasta en parqueaderos algo, eh, pueden ser más o menos 500.000. Las llantas, que valen 1.000.000 de pesos cada 2 años, como 500.000, otros repuestos, tu SOAT que vale 300.000, el impuesto al vehículo, y lavarlo 2 veces al mes, o sea, no cada semana, sino cada 15 días, son más o menos 360.000 pesos. En total, un automóvil significaría 11.6 millones, 11.6 millones de pesos. Para en pesos, 5.000 o 6.000 pesos al año, ¿cierto? 5.000 o 6.000 pesos al año. Todo esto es en pesos colombianos. Toda esta información es suponiendo en pesos colombianos. Serían 11.6 millones de pesos colombianos por año. Esos en dólares serían, bueno, el dólar de hoy que está a 4.000, como 3.000 dólares anuales, más o menos. Y si andáramos en bus, significaría más o menos movilizarse 3.000, 6.000 por 300 días, 1.8 millones. O sea, la décima parte. O sea, andar en transporte público puede significar la décima parte o menos, pues, o sea, finalmente es mucho menor. Y si andamos en bici, mucho menos. Y en términos de huella de carbono de diferentes tipos de transporte, un auto en promedio son 189 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, pues, por pasajero. Un bus es 56, o sea, 3 veces menos huella andar en transporte público. Motocicleta sería más o menos 45, o sea, es menos huella de carbono movilizarnos en motocicleta, todavía es menos huella de carbono si nos movilizamos en transporte público colectivo. Por ejemplo, aquí el metro, un metro eléctrico, es alrededor de
perdón, es alrededor de 12, 14 gramos de CO2. Entonces, finalmente, cuando hablamos de huella de carbono, el mensaje es, o sea, en la medida que vamos a comprar, a consumir y demás, la idea es pensar bien antes de consumir. Pensar bien antes de consumir. Y cuando vaya a hacer un consumo, pues hacerlo consciente. En la medida que nos transportemos realmente en transporte público colectivo, bajamos la huella de carbono y la contaminación ambiental en la ciudad. O si utilizamos bicicleta, caminamos o demás. Entonces creo que hay otras formas para bajar, hay ya varias formas para bajar nuestra huella en transporte. Con los vuelos, el transporte aéreo. La Agencia Aerocivil Internacional, ICAO, tiene una calculadora que se puede descargar para Apple y para Android, incluso en su página de internet, que se llama Calculadora de Emisiones de Carbono, ICAO. Cada vez que ustedes vayan a salir de vacaciones o vuelos de negocios, ustedes pueden estimar la huella de carbono de su viaje. Yo puse aquí varios ejemplos. Ustedes son desde Bogotá hasta Medellín, que son más o menos, en terrestre son 400 kilómetros, aéreos son 214. En estos tipos de aeronaves, Airbus 319, 320, 321, más o menos se consume tanto combustible y por pasajero. Cada ruta, o sea, Bogotá-Medellín, son casi 38 kilos de CO2 y el regreso, pues lo mismo. En este caso se consume un poquito menos de combustible en el regreso. Si yo hablo de un vuelo, ya no Bogotá-Medellín, sino por ejemplo un Medellín-Cartagena, que son el doble de distancia, 475 kilómetros, hablamos más o menos de unos 60 kilos de CO2, 60.4 kilos de CO2 por cada recorrido, 60 y 60 serían 120. Si yo tengo un viaje un poco más largo, un viaje internacional, como desde Bogotá hasta Nueva York, se estiman unas 216 kilos de CO2 por pasajero ida y 216 de regreso, que sería casi media tonelada. Y la huella de carbono de un viaje hacia Europa es 0.8 toneladas de CO2, es casi 400 kilos de CO2 ir y 400 kilos de CO2 regresar. Eso en transporte. Ahora miremos la alimentación. ¿Cómo es la huella de carbono para nosotros como personas asociadas a los alimentos que consumimos? Trajimos varios ejemplos. Aquí hay ejemplos en mi desayuno, en el almuerzo y en la cena. O sea, para que ustedes también tomen decisiones a la hora de desayunar. Lo mejor sería no, pues como en el viaje, pues no utilizar el auto. En la alimentación lo mejor sería no desayunar. Si no desayunamos, ahorramos huella de carbono. O sea, entre menos consumamos, menos huella vamos a tener. Entonces, por ejemplo, un huevo frito tiene 301. La fotico está dos, pero un huevo frito son 336 gramos de CO2. Si en cambio tomáramos cereales con leche, tendríamos más huella de carbono. El día que comemos cereales con leche son 1.224 gramos de CO2 y en gran parte está asociado al impacto de la leche. La ganadería aporta el 18% de la huella de carbono del planeta. El transporte el 13%. Entonces tiene más impacto lo que pasa en la leche que lo que tienen todos los autos, todos los aviones, todos los barcos y todos los trenes del mundo. Otro desayuno puede ser pancakes, unos ricos pancakes con mantequilla y syrup. Tiene 1.277 gramos de CO2, o sea, 1.2 kilos. Si es granola con yogur y fruta, o sea, esto es mucho más granola, o sea, un poquito de yogur, 446 gramos. Una tajadita de pan son 106 gramos. Ya huevos con tocineta y pan son 844 gramos. Hablando que en la medida que yo aumente pues, los consumos puede ser mucho mayor la huella. Recuerden, lo mejor sería no desayunar. Entonces, ahí sí tendría una huella cero en mi desayuno. ¿Qué pasa entonces con el almuerzo? Vamos a mirar opciones de almuerzo. En el almuerzo, por ejemplo, 200 gramos de carne son 6 kilos de CO2 y superaría todo el resto. O sea, miren que en los desayunos hablamos de 1, 1.2 y demás. La carne subiría a 6 kilos de CO2. Recuerden que un galón de gasolina son 8 punto algo kilos de CO2, o sea, casi una porción de carne igualaría al combustible de un galón, y un galón te ayuda a recorrer 40 kilómetros. O sea, son como equivalencias que nos van ayudando a tomar decisiones. El pollo sería más o menos 1.200 gramos de CO2. El salmón, muy parecido, 1.200 gramos. La pasta, si almorzamos unas pastas con carnes, 1.6 kilos de CO2. Y si tenemos un almuerzo de vegetales, una ensalada de vegetales, son solamente 400 gramos de CO2. Una lasaña
vegetariana son 770. Si consumimos vegetales, el impacto en carbono o en nuestra huella de carbono va a ser mucho menor. ¿Qué pasaría en nuestra cena? Una cena con una hamburguesa con queso, son 2.8 kilos de CO2. Una pizza, margarita son 500, pues no toda la pizza, es la porción de pizza margarita que son 556 gramos de CO2. Un sándwich gratinado son alrededor de 900 gramos de CO2, mucho aporta el queso. Y en bebidas, perdón, y este es ya comparando como kilogramo. Si nosotros comparamos los kilogramos en huella de carbono de diferentes carnes, la res puede tener una huella entre 20 y 30 kilos de CO2 por kilo de carne, el cerdo entre 4 y 6, y el pollo más o menos entre 3 y 4 kilos. Entonces, de estos tres tipos de proteína animal, pues lo mejor sería no comer proteína animal. Pero de los tres, el que menos impacto en carbono tiene es el pollo. Pero hay proteínas animales hoy disponibles en el mercado que tienen mucho menor huella. Por ejemplo, eh, la harina de grillo. La harina de grillo, que ya se cultiva en varias granjas en Canadá y en Estados Unidos y que es agregado a los cereales, a las barras de cereal americanas importadas, ya hoy se está masificando mucho como un elemento de alto nivel nutricional que tiene alto contenido de proteínas, bajas grasas, mucho hierro, calcio y demás, aminoácidos esenciales, omega, libre de gluten y mucho B12, y tiene una huella de carbono bajísima, o sea, es una huella de carbono 100 veces menor que la huella de la carne. En el futuro se habla de que por la baja disponibilidad que vamos a tener de área para poder tener vacas o para tener ganado, seguramente vamos a tener grillitos en nuestra casa, en un cajón, en una cajita o en el escritorio de la oficina para poder almorzar con alto nivel proteico. Pues para nosotros es raro porque estamos en Occidente, pero en Oriente es normal comer harina de insectos. En términos de bebidas, en bebidas también es interesante porque en bebidas pues podemos también tomar decisiones. Pues lo mejor sería no tomar bebida, o si vamos a tomar bebida, pues supongamos que queremos tomar alguna otra bebida. Entonces un vaso de leche son alrededor de 350 gramos de CO2, una tacita de café. Es mejor tomar pues, un café que un vaso de leche. El vino son alrededor de 330 gramos de CO2, o sea que es mejor tomar vino que leche. En términos de carbono, el té son 50 gramitos de CO2, o sea que es mucho mejor tomar té que café, que leche o que vino. O la cerveza son 270 gramos. Estos son como algunos valores que nos pueden indicar en más o menos cuánto puede ser la huella. Y algunos productos, bienes y servicios. Una camiseta, por ejemplo, son 10, 11 kilos de CO2 por cada camiseta que compramos. Nos llenamos de una cantidad de ropa que no nos ponemos. Entonces va aumentando la huella. 10 camisetas, o sea, cuenten en su closet, 10 camisetas pueden ser 100 kilos en jeans. Más o menos la huella de un jean está entre 33 y 35 kilos de CO2. Un smartphone, un teléfono, es alrededor de 22 kilos de CO2. Y un computador se estima en alrededor de 350 kilos de CO2. Cuando hablamos de esto, entonces siempre hacemos énfasis en el consumo consciente, o sea, realmente comprar cosas que necesite y que use. Y creo que hoy, efecto de lo que estamos viviendo a nivel global, la gente se ha dado cuenta que se llena de una cantidad de cosas que no usa. Y si uno va al closet y la ropa que está usando hoy es completamente la que tiene en el closet, está bien. Pero si uno usa solo una parte, pues finalmente, ¿qué está pasando? Y porque esa ropa más bien no se dona, se regala a gente que realmente la necesita. Y así, pues bajo mi huella, bajo el impacto ambiental y además tengo un impacto social ayudando a personas. Otro de los puntos que hoy ya se han estimado, que hay bastantes cálculos, tiene que ver con la parte en términos de uso de servidores a nivel global, el uso de energía y esto. Por ejemplo, un correo electrónico tiene una huella muy bajita, es de 0.3 gramos de CO2 por cada correo, un spam. Si yo incluyo texto, o sea, digitar y tener más texto va a requerir más espacio en servidores, más uso de energía y demás. Significaría 4 gramos, pero si además de eso yo tengo archivos adjuntos, en promedio pueden ser 50 gramos de CO2. Se ha estimado que en el mundo, en promedio, se están enviando casi 22 trillones de correos spam
durante todo el año, que son unas casi 20 millones de toneladas de CO2. O sea, las emisiones equivalentes casi a un departamento nuestro en Colombia. O sea, es una cantidad impresionante de energía desperdiciada. Por ejemplo, en spam, que es correo basura, son 20 millones de toneladas de CO2. Y ahora que estamos en casa viendo tanto contenidos por internet, películas, videos y demás, cada vez que vemos una película, en promedio puede tenerse una emisión de unas 3,2 kilogramos de CO2 por hora. Con todas estas datas, con los datos de consumo, podemos nosotros estimar nuestra huella. Hay varias fuentes, hay fuentes de gobierno, hay fuentes oficiales, o hay marcas que ya han calculado sus propias huellas. Yo acá en la bibliografía les dejo algunas que ya han publicado cuánto es el impacto en carbono de sus productos o de sus actividades. Por ejemplo, la del jean la publica Levi's. Ellos han hecho el análisis de ciclo de vida de sus productos y calculan, estiman la huella de carbono de un jean. Esto es pues como esta parte que les traíamos para hoy en términos de cómo es este cálculo de huella de carbono. Y queríamos saber si tienen preguntas. Voy a ver en el chat. Preguntan. Bueno, aquí ya esta ya la respondí. Felipe Tejada pregunta cómo considerar en los datos del transporte de los productos, por ejemplo, que el pollo sea de producción local y que los granos sean importados. ¿Qué tanto varían los valores de emisión de carbono por porción? Bueno, cuando miramos datos de transporte, finalmente uno tiene que tener en cuenta el consumo de combustible para las toneladas totales transportadas. Felipe, por ejemplo, una tractomula tiene una capacidad de 35 toneladas, ¿cierto? Entonces voy a hacer un cálculo para que más o menos puedan ver cómo se hace. Entonces, para el ejercicio de calcular las emisiones por transporte, pues uno podría decir, supongamos, una tractomula de 35 toneladas de capacidad. En un viaje, por ejemplo, desde una ciudad del interior, de Medellín a Santa Marta, puede gastarse más o menos 100 galones. 100 galones, ¿cierto? Son 35, son 600, sí, más o menos 100 galones de combustible. 100 son 800 kilómetros. 800 kilómetros. Y supongamos que tiene un rendimiento de 8 kilómetros por galón, sí, 100 galones. Listo, más o menos, podría ser 100, un poquito más. El 100 galones de diésel 100 galones de diésel van a tener una huella, la huella del diésel, de un galón de diésel es más o menos 10 kilos de CO2, o sea, sería 10 kilos de CO2 por cada galón. Entonces, la huella va a ser 100 galones, 1000 kilos de CO2. Esa sería la huella del transporte, pero estás transportando 35 toneladas, o sea, 35.000 kilos. Entonces, ¿cómo podríamos estimarlo? 35.000 kilos de producto, no sé, maíz o lo que estemos hablando que pueda servir para alimentar el animal o demás. Entonces, cada kilo va a tener una emisión de 1000 dividido. Esto va a ser en kilos también, kilos de CO2 por kilo de maíz. ¿Eso qué significa? Estamos hablando que un kilo de maíz, no sé, para tu arepa o lo que sea, son 28 gramos, casi 30 gramos de CO2. ¿Listo? Aproximadamente 30 gramos de CO2 por kilo, ¿cierto? 30 gramos de CO2 por kilo de maíz. Y así se hace la estimación, o sea, es importante tener en cuenta el combustible, el factor de emisión, esto lo publica, como les conté ahorita, el Ministerio de Minas y Energía, y la cantidad de producto transportado. Entonces, claro, en la medida que baje la distancia, entonces si yo digo, no, pero es que finalmente yo no estoy a 800 kilómetros, estoy a, no sé, 60 kilómetros, 80 kilómetros, estoy más cerca, a 80 kilómetros de la ciudad, o sea, son ciudades cercanas. Ya mi huella, miren que bajaría, ya no es 30 gramos de CO2, sino 3. O sea, la huella bajaría de 30 a 3 gramos de CO2 por cada kilo transportado.
Claro, pues bajé de 100 a 10, de 800 a 80, pues baja 10 veces. O sea, si finalmente este es, por ejemplo, Medellín, Santa Marta, por ejemplo, y este puede ser una distancia de 80 kilómetros, 80, 30 gramos, sino aproximadamente 3, bajaría 10 veces la huella. O sea que el consumo de productos locales, por supuesto, baja el impacto en el transporte de los productos. En términos ya de lo de la alimentación, pues muy poco bajaría. Dice, entonces, ¿es sumar y ya? Sí, Ana pregunta que si la huella de carbono es sumar. Sí, es sumar todas las actividades, Ana, todo lo que vamos teniendo en términos de nuestros consumos de productos, de transportes y demás, y las voy sumando. Entonces, el cálculo que les hacía ahorita yo de las 6 toneladas de CO2 corresponde a 3,5 del transporte, y le sumo cuánto consumieron de carne, cuánto de pollo, cuánto de tal, y vamos haciendo la suma, o sea, pues por los 365 días del año, y así obtengo cuánto es mi huella. Ya hay varias calculadoras, nosotros tenemos una calculadora de Gaia en Android, en la tienda Android, y ustedes pueden meter sus datos y calcular. ¿El consumo de agua influye en las emisiones de CO2? Pregunta Fernando Redondo. Fernando, muy poco. La huella de un metro cúbico de agua es más o menos 0,1 kilo de CO2, o sea, por litro es casi es 1 gramo de CO2, o sea, es muy poquitico. Entonces, finalmente uno se consume 2 litros diarios, serían 2 gramos por día, 365 días al año, estaríamos hablando de 800 gramos por año. O sea, comparado con las 6 toneladas, 5 o 4 que puedas tener, la huella del agua es muy bajita, pues porque los procesos de potabilización requieren unos procesos donde se utiliza carbón, arena, antracita y un cloro, pues unos cuantos químicos que por los millones de metros cúbicos que tratan es muy bajo. Generalmente, para que tengan pues, como un valor, los productos que tienen más costo tienen más huella. Por ejemplo, la huella de los minerales preciosos que requieren tanta energía para su extracción tiene huellas muy altas. El aluminio tiene una huella de carbono de más o menos 20 kilos de CO2, por ejemplo. Mientras que el hierro o el acero tiene una huella más o menos de 2, 3 kilos de CO2. ¿Qué herramientas se puede usar para las emisiones de viajes aéreos? Pregunta Paula Gutiérrez. Paula, se las voy a mostrar. Está acá. Se llama, las dos que utilizamos nosotros mucho en Gaia para nuestros cálculos, es esta. Entonces se mete ICAO. Escriben en Google o en su buscador ICAO, carbono, les muestra la calculadora. Uno se mete acá en la página que él te lleva y él te pregunta, ¿tú quieres un vuelo ida y regreso o quieres un vuelo, un solo trayecto? Entonces yo le pongo acá en la ciudad de origen, Bogotá, por ejemplo, a San Andrés. Andrés Islas, y le digo calcular, y él ya te da el valor. Entonces esta es como la más recomendada porque es oficial, es de la Aerocivil Internacional y se nutre de la Aerocivil colombiana y de la de cada país. Pregunta Gabriela Serrano, respecto al tema de las comidas, creo que un aporte sería apoyar a los consumidores locales. Sí, perfecto. Los locales sí, los orgánicos, hay varios estudios que muestran que hay productos que tienen mucha más alta huella de carbono cuando son orgánicos. Entonces, con eso habría que tener cuidado. Nosotros vamos a hacer otro webinar hablando de alimentación, hablando un poco de alimentación orgánica y no solamente pues como visto desde el impacto ambiental, no solo huella de carbono, sino otras huellas. Creo que ahí podemos sacar muchos mitos de los productos orgánicos. Hay algunos que realmente requieren superficies de tierra muy grandes, utilizan compostaje, y entonces pues igual el uso excesivo de nutrientes eh, libera nitroso, entonces depende, o sea, esto que dice Gabriela, es depende, hay que tomarlo con cuidado. Locales sí, porque baja mucho el transporte, orgánicos unas veces sí, otras veces no, depende del tipo de producto. La aplicación donde se ve la gráfica se llama Gapminder. Aquí está arriba, Gapminder Tools, gapminder.org. Pueden encontrar de todo, no solamente datos ambientales, sino datos económicos, de población. O sea, es súper buena. Se la recomiendo bastante. Gabriela pregunta, son un poco más leves los costos, la verdad, la pena. ¿Cómo acceder a las bases de datos de factores de emisión actualizadas? Pregunta James Londoño. James, hay que estar revisando mucho en las plataformas. Te recomiendo esta que les mostré para vuelos. Esta les recomiendo para alimentos. Se llama Eat Low Carbon. Es muy general, pero sirve mucho, pues apoya pues con mucha información muy buena.
Y en Colombia, bueno, a nivel global hay una que pues la vamos a ver más adelante que se llama GHG Protocol. En GHG Protocol hay unos factores de emisión oficiales a nivel global que pueden servir. Entonces acá están los factores de emisión, lo pueden descargar de acá, actualizado hasta el marzo del 2017. Y en Colombia sí toca revisar lo que publica la UPME. La UPME tiene una plataforma que se llama Factores de emisión de combustibles colombianos. Pero para encontrarlos tienen que buscar acá dónde encontrar factores de emisión de combustibles colombianos. Ahí pueden encontrar los nuestros, o sea, que eso es una ventaja. O sea, cuando quieren buscar a nivel global, pueden buscar los de GHG Protocol. Cuando quieran buscar los nuestros, digan dónde encontrar los factores de emisión de combustibles colombianos a esta página de la UME. Y en la página de la UME, ustedes tienen acá los factores de emisión de diferentes tipos de combustible. Entonces yo lo puedo escoger acá. No sé, carbón. Yo le digo acá, hay una tonelada de carbón, ¿qué huella tiene? Lo digito, le doy enter y él ya me la dice, 2.5 kilos de CO2, pues esto es una tonelada, 2.500 kilos. Entonces esta es como una de las recomendadas. Esa es la respuesta a lo que preguntaba James, y Daniela Páez también preguntaba cómo se calculan los factores. Los factores no se calculan, sino que se buscan, aunque también se pueden calcular conociendo la concentración del gas. O sea, si yo tengo tiene cuánto hidrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, también se puede calcular por estequiometría. Entonces es un cálculo, eso es mucho mejor porque yo no tendría que utilizar el de esta tabla, sino que yo podría utilizar el del carbón que compre. Cuando estemos viendo huella de carbono de empresas, se los vamos a explicar muy bien. Aquí algo rápido. Como miren, este carbón es 69.18. ¿Listo? Yo tengo un carbón que tiene 69.18. Mental, pues yo podría saber cuánto de CO2 produce. Muy fácil. C más O2 es igual a CO2. Acá nos toca usar química del colegio. El peso molecular del carbono es 12, el peso molecular del oxígeno es 32, o sea que 12 más 32 significa que una mol de carbono produce 40, una mol de carbono que pesa 12 gramos, en la reacción va a producir una mol de CO2 que pesa 44, o sea, hacemos una regla de 3, 12 gramos producen 44. En este caso el carbón, que es punto, esto es porcentaje, 18. ¿Cuánto CO2 produce? Muy fácil, 0.6918. ¿Cuánto CO2 produce? Esto es C, esto es CO2. 12 gramos de C producen 44 CO2. 0.6918 de C, ¿cuánto producen? Una regla de 3, este por este, dividido este debe dar 2.5. La forma en que se calculan los factores, teniendo la concentración elemental del combustible. Preguntaba por acá Daniela. Me pregunta Nelson David, ¿por qué el potencial de calentamiento global 28, sabiendo que se ha usado un potencial 21 y 25 en muchos casos? Ah, muy bien. En este caso, por ejemplo, la organización a nivel global, Nelson, que establece los valores de potencial de calentamiento global es el IPCC. Acá también en ghgprotocol.org, en Calculation Tools, aparecen los potenciales de calentamiento global. Y ellos se reúnen, la próxima publicación del panel intergubernamental de cambio climático es en el 2022, deben sacar la próxima publicación, y ellos van mostrando por medio de evaluaciones científicas, procesos, demás, van ajustando los métodos, y aquí van mostrando, o sea, el segundo reporte que fue por allá en los 90, el cuarto reporte que fue ya en 2005, si no estoy mal, bueno, aquí están las fechas, 2014 fue el último, entonces acá es el dato que se toma, o sea, finalmente va cambiando y hay que estar pues como pendiente de las publicaciones del IPCC. El Elkin Arboleda, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo para educar y disminuir la huella de carbono en Colombia? ¿Qué hace? China y USA hacen algo. Ah, bueno, ya en muchos colegios está brindando información acerca de la huella de carbono, las políticas de cumplimiento de las metas de París, o sea, los países se reunieron y dijeron, bueno, este planeta se va a seguir calentando y se va a calentar mucho, se va a calentar
casi, pues, en el mejor de los casos, 5 grados centígrados, que eso finalmente es algo que no ha pasado desde hace miles de años y va a acabar con gran parte de la biodiversidad. Entonces ya se estaba inculcando mucho en las instituciones educativas, los países han incluido dentro de sus planes de reducción de su huella de carbono, han incluido también toda la parte de educación. Entonces ya hay como bastantes planes de trabajo y se han hecho pues como plataformas educativas para niños en colegios y demás. Entonces sí, hay bastante, igual creo que falta más por hacer y estos espacios ayudan a eso, no solamente eh, con ustedes que tienen la oportunidad de estar acá, sino que ustedes pueden ser replicadores de toda esta información. Diego Alejandro pregunta, ¿sabes si se cuenta con alguna normatividad, proceso o algún proyecto de ley que obligue a reducir la huella de carbono por sectores, ya sea industrial o de construcción? Diego, sí, es información que se estableció, incluso se entregó a las Naciones Unidas, esa información estableció los planes ambientales sectoriales. En los planes ambientales sectoriales son unos compromisos a nivel global Colombia de bajar nuestras emisiones de las actividades de construcción, industria, transporte y demás. Y ahí se priorizaron unos proyectos, fueron unos estudios que se contrataron con varias universidades, la Nacional, los Andes y demás, para determinar cuáles son los sectores estratégicos. Entonces creo que es bien interesante, en la página de Minambiente aparece, bueno, y en la de cada ministerio aparece. Entonces, incluso si me escribe, yo te puedo mandar como los que tengo a la mano. Fernanda, la presentación la compartimos, claro que sí, quedan colgadas en nuestra página de Gaia, incluso el video queda colgado en el canal de YouTube de Gaia. Juliana Moreno, aún todo es muy voluntario, aunque empresas de flotas para la no causación del impuesto al carbono compran su huella en vez de pagar el impuesto. Sí, todo este ejercicio de huella de carbono todavía es muy voluntario, creo que cada vez va a ser más exigente, sobre todo no por lo de la huella de carbono, o sea, finalmente Colombia, si ustedes miran, Colombia no emite tanto carbono, Colombia emite el 0.4 del mundo, pero finalmente recibimos todos los impactos por ser un país del trópico. Entonces sí nos cuesta mucho dinero atender los desastres climáticos, por un lado. Y por el otro, también nos cuesta mucho dinero atender los problemas de salud que se dan por la calidad del aire. Entonces yo creo que quizá va a venir algo fuerte en términos de impuestos. Ya hoy en día hay un impuesto al carbono, lo pagamos todos por cada galón de combustible que consumimos, está alrededor de los 17.000 pesos por tonelada de CO2. O sea, si ustedes emiten al año por su vehículo 3 toneladas de CO2, como vimos ahorita, estarían pagando 17.000 por 3, 51.000 pesos por contaminar, ¿cierto? Todavía es poco. Creo que falta más. Entonces cada vez se va a ir poniendo más exigente a la medida que tengamos más enfermos, más problemas de calidad, más problemas de desastres por el clima. Bueno, todavía nos quedan muchas preguntas, como 20, pero todavía tenemos unos minuticos. ¿Existe alguna plataforma que mida y expida certificación de carbono neutro? Pregunta Daniel Parra. Daniel, sí, no es una plataforma como tal, sino que es un programa que tiene el ICONTEC. Es una certificación de carbono neutro ICONTEC. Ya varias empresas lo tienen, por ejemplo, Pintuco es carbono neutro, MANE, que es una multinacional que tiene sede acá en Colombia, tiene certificación de carbono neutro, entonces ustedes pueden buscarlo, tiene todo un proceso pues para hacerlo, calcular la huella de carbono de la empresa pues bajo la norma 14.064, tiene un proceso de compensación donde se verifica que realmente lo tiene y demás. Entonces ahí pueden buscarlo, igual vamos a tener un solo webinar de huella de empresas. David Amaris pregunta, ¿los factores de emisión, los IPC están establecidos en la página del Ministerio de Minas y Energía? No, estos, David, los encuentras más fácil acá, en GHG Protocol, los puedes encontrar muy fácil, porque siempre los van actualizando, no solamente los de IPCC, sino los globales, o sea, también hay para Estados Unidos, China y otros, entonces te sirve mucho. Por ejemplo, que pregunta, ¿cuál sería la meta para una persona? La meta de huella de carbono debería ser 0, ¿no? Pues, si nos queremos poner metas, tendríamos que poner la meta más exigente. ¿Cómo llegamos a 0 emisiones? Eso significaría no comprar energía de la red, cultivar lo que me como, o sea, finalmente tener una vuelta urbana, no desplazarme, tratar de no comprar ropa nueva, sino tal vez ropa usada, 0, 0 no va a poder ser, pues el solo hecho de existirnos implica contaminar, pero yo diría que si uno tuviera la meta más baja del planeta, pues sería muy bueno. 44 kilos de CO2, Jorge, es la huella en Burundi. Gente que tiene pues unas condiciones
de muy bajos ingresos económicos. Entonces me dijera, hombre, si uno viviera como una persona en Burundi, tendría una huella, pues este planeta sería muy sostenible. Los 44 podría ser al menos una para empezar. Laura Moreno pregunta, ¿hay certificaciones de huella de carbono internacionales o por cada país? La huella de carbono no se certifica realmente, la huella de carbono se verifica, o sea, hay una verificación de cómo cumple la metodología y la verificación se hace bajo la norma 14064, raya 3. Lo que muestra aquí es raya 10, raya 1, pero realmente es raya 3 la de verificación. Entonces se puede verificar. Fernando Rondo pregunta, Carlos, ¿los factores de emisión de combustibles del GHG Protocol se actualizan con los reportes que realiza el IPCC? Realmente las actualizaciones de esos factores no las he visto. O sea, las actualizaciones de los combustibles se da más si hay un cambio en la composición elemental del combustible, lo cual no es normal que pase. O sea, es cuando yo, por ejemplo, compro un carbón de una región u otra, que sí hay un cambio en el factor. Cuando yo compro un gas natural, dependiendo de un pozo u otro, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hacemos la huella de termoeléctricas, pedimos al proveedor de gas, pues como ellos compran tanto gas, le pedimos al proveedor de gas que por favor nos envíe la cromatografía del gas. Entonces yo creo que más que buscar las del IPCC, uno podría ser más preciso en el cálculo y las diferencias más o menos son del 5 a un 10%. O sea, tampoco es que haya una variación, Fernando, grande en el ejercicio, sino más o menos de un 5, un 10% como tal. Ana Escobar pregunta, cuando se es huella de carbono cero, ¿se refiere a que se compensaron las emisiones? No. Hay huella de carbono cero, hay huella de carbono compensada, huella de carbono neutra y hay huella de carbono positiva. Cero es cuando yo no tengo emisiones. Ya, por ejemplo, Unilever se comprometió a hacer carbono positivo. O sea, él dice, toda mi energía que compre va a ser energía renovable. O sea, yo no voy a comprar energía térmica, 100% de mi energía renovable y voy a autogenerar. Yo voy a tener energía solar, voy a tener energía fotovoltaica en mi operación, voy a tener de pronto eólica, hidroeléctrica. Entonces yo no voy a consumir combustibles, todo lo voy a autogenerar. Eso es cero. O sea, no emito, no tengo emisiones. Compensar es cuando yo apoyo un proyecto, por ejemplo, un proyecto forestal que está fijando carbono. Entonces yo puedo comprar esa certificación de lo que el bosque ha fijado. Entonces finalmente es eso, o sea, eso es compensar. Y carbono neutralidad es cuando es un programa como el del ICONTEC, que es a 3 años. Son programas a 3 años en el que tú tienes que demostrar que vas bajando tu huella y que además de eso vas compensando lo que te quede. Dice, ¿existe método para calcular huella de carbono para una vía entre dos municipios? Pregunta Jorge Araque. Sí, en el GHG Protocol se publican algunas guías específicas por sectores. Hay para sector infraestructura, hay para sector municipios. Entonces, les dejo acá, pues, como les voy a copiar en el chat. Eh, Varias preguntas han ido como el GHG. Creo que en el webinar que vamos a tener de huella de carbono de empresa les va a servir un montón. Voy a responder las últimas 4 o 5 preguntas porque hay como 20 y nos vamos porque ya estamos sobre el tiempo. Me perdí, perdón. Bueno, dice por acá, muy interesante, ¿cuál es el correo? Muchas gracias. Excelente. Bueno, creo que ya. ¿Existen sistemas que capturen CO2 y gases en grandes cantidades? Pregunta Juan Aristizábal. No. Los sistemas de mayor, pues, que capturan, bueno, que capturan CO2 a bajo costo son los árboles. Un árbol captura más o menos 300 kilos de CO2, 300, 400, dependiendo del árbol durante toda su vida, o sea, por ahí 25 o 30 años. O sea, que un árbol captura unos 10 kilos de CO2 por año, muy poco. ¿Cierto? Si la huella de carbono de una persona son 3 toneladas, necesitaría sembrar 300 árboles. Entonces, no es tan rápido, pero hay sistemas de captura y secuestro de carbono que se están dando en térmicas. Lo que hacen es colocar térmicas al lado de perforaciones de pozos petroleros y inyectan el CO2 en el suelo, pero muy costoso. O sea, se puede hacer y es muy costoso. Entonces, no hay muchos casos, hay muy pocos que se estén hablando en el mundo. Dice, si yo cultivo una verdura, el CO2 que ella absorbe no podemos restarlo. En la metodología no permite restar el CO2 de vegetales, solamente de no cultivos perennes, sino cultivos permanentes, no transitorios. Entonces, como eso.
Bueno, creo que respondimos las preguntas. Les agradecemos mucho por haber participado de nuestro webinar. Espero que les haya gustado bastante. Sigan nuestras redes para los próximos. Esta vez hubo más gente que la que esperábamos, entonces creo que nuestro próximo va a ser un live stream en otra plataforma y además pues por los problemas que ha tenido Zoom, creo que este es nuestro último webinar por esta plataforma y lo seguiremos haciendo por otras. Tengan una feliz noche y espero que hayan aprendido bastante. Mil gracias. Oh, ya terminé, qué vaina, hombre. No, no caímos en cuenta de eso. Hay que pagar un curso especial que se llama seminarios. Pero sí, hagámosla por la próxima, por hoy. YouTube, Facebook o algo así, que pa' pues miles.
Hey, gatito. Ah, ¿y tú? Ah, eso y me escribió Juanca que solamente se podían conectar 100. Qué cagada. Que no se pudieron conectar. Vaina, no, vamos a hacer el otro en otra plataforma, pues porque Zoom, pues finalmente con todos sus problemas. Y además no nos cabe la gente. 231 había, qué pena.